seguimos con más de la información, el análisis y para hablar acerca de un tema que está en boca de todos, estado de excepción. Lo piden muchos sectores, gremiales, transportistas, empresarios, para solucionar el tema de los bloqueos. Pero para abordar este tema desde el ámbito jurídico, nosotros hemos convocado a una experta, abogada constitucionalista y quien es parte de la Universidad Mayor de San Andrés, la doctora Cecilia Rocabado, a quien quiero darle la bienvenida y agradecerle, doctora, por acompañarnos. Buenas noches y gracias. Buenas noches, la agradecida soy yo, Paulita, además de estar en este programa tan importante de actualidad. Doctora, ¿qué es un estado de excepción? Partamos por lo básico, por favor. La Constitución política vigente se refiere al estado de excepción en tres momentos. Cuando existe una conmoción interna, cuando está en peligro la seguridad externa del Estado, ¿no? Cuando hay una situación excepcional, como dice. Entonces, el órgano ejecutivo, y esto ha sido también establecido en una ley, la 1341 del año 2020, el órgano ejecutivo tiene la facultad de dictar el estado de excepción cuando entramos en estas condiciones, ¿no? Cuando está en peligro la seguridad del Estado, cuando está en peligro la seguridad externa y también cuando hay una grave conmoción interna. Cuando la policía es rebasada por esa conmoción interna grave, también se puede dictar el estado de sitio. A las 24 horas se debe comunicar al órgano legislativo y el órgano legislativo tiene 72 horas para ratificar esto. El estado de excepción puede durar 60 días y el Ejecutivo está obligado a realizar la información permanente de los hechos al Legislativo. Se puede dar en todo el territorio o en parte del territorio, en este caso del territorio boliviano, y en todo caso no se suspenden los derechos y garantías constitucionales. Doctora, ahora, ¿qué implica este estado de excepción? ¿Qué facultades le brinda al presidente y a las Fuerzas Armadas? Implica la participación de las Fuerzas Armadas. Uno de los conceptos es que la policía haya sido rebasada, pero además implica tomar ciertas medidas, ya sea como he mencionado, en todo el territorio o en parte del territorio donde existe esa grave conmoción interna. La pasada jornada conversábamos con un experto en temas de seguridad y él manifestaba de que es difícil aplicar un estado de excepción en las condiciones que están descritas en la Constitución. ¿Usted considera que es difícil la aplicación o más bien está bien delimitado dentro de la Constitución? Bueno, yo considero que para tomar la medida de estado de excepción debe haber condiciones realmente graves. En este momento yo considero que no solo tiene que actuar la policía. Claro que estos dos últimos días hemos visto noticias muy graves. Una de ellas, que la policía se ha retirado del trópico de Cochabamba, me parece una situación grave que ya nos habla de un estado de conmoción interna y sin seguridad interna en un determinado espacio territorial de Bolivia. Y por otro lado, la participación de las Fuerzas Armadas, que es evidente que se la puede dar sin estado de excepción. ¿Por qué? Porque también tiene facultades para hacer respetar la Constitución, para coadyuvar a la policía en el orden público interno. Pero en un grado extremo, como estas últimas noticias, y otra que he escuchado justamente hoy en la tarde, que uno de los cuarteles del trópico de Cochabamba habría sido cercado y había un familiar que pedía la seguridad de las familias de los militares. Entonces quizás estamos en una situación grave. Eso las autoridades del Ejecutivo tienen que evaluar y en todo caso se podría dar un estado de excepción en la región del trópico de Cochabamba, ¿no?
por la ausencia especialmente de policía. Eso es lo preocupante. Doctora, en ese marco de este estado de excepción que ahora llama la Constitución, ¿podrían haber consecuencias judiciales a largo plazo para el presidente al tomar esta medida o el respaldo de la Asamblea lo blinda de eso? Bueno, hay un aspecto sumamente importante que ha establecido la Constitución. Los derechos y garantías constitucionales no se suspenden. Entonces, tiene que haber un control, por supuesto, un seguimiento de la Defensoría del Pueblo, de las instituciones de derechos humanos y, obviamente, el órgano ejecutivo no puede traspasar sus funciones ni las Fuerzas Armadas ni la policía en cuanto se refiere al respeto de derechos y garantías constitucionales. Por eso, el tomar la medida también requiere de un análisis objetivo, de un análisis muy real de que la conmoción interna ha llegado a un grado extremo. Ahora hay que tener en cuenta el concepto de seguridad. El concepto de seguridad no solamente se refiere a seguridad en términos de policía y fuerzas armadas. La seguridad en un estado también va, por ejemplo, a la seguridad en los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos, el acceso a una verdadera seguridad alimentaria que en estos momentos, después de 17 días de un bloqueo que en medida mayor y personalmente considero que no se justifica, estamos entrando a lesionar los servicios básicos. Ya estamos viendo que no hay diésel, no hay carburantes, que es parte de los servicios estratégicos en un estado, y la seguridad alimentaria, la provisión de alimentos necesarios a la población. Se está llegando a lesionar estos aspectos y se está poniendo una situación muy crítica que el órgano ejecutivo tiene que mirar, y tiene que mirar en forma objetiva y de acuerdo a la Constitución. Doctora, para ir cerrando, por favor, la entrevista, ¿existe alguna otra figura que esté contemplada en la Constitución, en las leyes, en la que el presidente pueda utilizar a las Fuerzas Armadas sin dictar un estado de excepción? Como decía, la propia Constitución en cuanto a la misión de las Fuerzas Armadas, por otro lado la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, hay otra disposición legal de la década de los años 90 que faculta que coadyuve las Fuerzas Armadas al orden público, ¿no? Excelente. Especialmente cuando ya hay lesión a la seguridad del Estado. En este caso hablamos de seguridad en el concepto amplio de Naciones Unidas. Doctora, quiero agradecerle mucho por habernos acompañado, graficarnos tan claramente esta situación para que se entienda bien de lo que estamos hablando de un estado de excepción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paulita, y un saludo a todos los oyentes de nuestra televisión universitaria. Bienvenida siempre la doctora Cecilia Rocabado, experta en temas constitucionales, con quien conversamos a propósito de esta figura que ha generado mucha polémica en las últimas horas en territorio nacional.